Hola, Dios les bendiga. En nuestra serie de estudios del libro de Apocalipsis, hoy vamos a examinar en el capítulo 13 los versículos del 1 al 4. Como vimos en el estudio anterior, Satanás fue expulsado del cielo con el conocimiento del poco tiempo que le queda. Hoy observamos que en su embestida final dará coletazos infernales liderados por la bestia, el anticristo. El apóstol Juan inicia el relato de su visión en el versículo 1 diciendo: Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Esta bestia, como es presentada por Juan, ha sido descrita anteriormente en el libro de Daniel. Aquí en Apocalipsis la vimos en el capítulo 11, primero atacando y finalmente matando a los 2 testigos de Dios. En el capítulo 12 la observamos haciendo guerra contra todos los que obedecen los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de nuestro Señor Jesucristo. Ahora en el capítulo 13 continúa intentando evitar que Jesucristo establezca su reino terrenal y a la vez intentando establecer el suyo bajo el anticristo. Estos pasajes que vamos a estudiar presentan al anticristo como un medio de gobierno en el mundo, dirigiendo todo su ataque contra el pueblo de Dios. La definición de la bestia recoge tanto la descripción del anticristo como un medio, un sistema de gobierno, como la del hombre que la ejecuta, que en este caso es alguien poseído por Satanás. No olvidemos que para llevar a cabo su gobierno, Satanás necesita de las personas, ya que él es un ser espiritual a quien no le faltan voluntarios, puesto que él opera en los hijos de la desobediencia. Este usurpador tiene poderes sobrehumanos, en este caso satánicos, a quien Juan ve con una herida mortal, pero su herida de muerte es sanada, y este acontecimiento sorprendente ayudará al anticristo a solidificar su dominio sobre el mundo, quienes lo exaltarán diciendo: ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? Versículo 4. Esta bestia, el anticristo, se atribuirá en forma blasfema nombres y títulos divinos que corresponden únicamente al Dios vivo y verdadero. Así se manifestará el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Segunda de Tesalonicenses 2, versículos 3 y 4. Lamentablemente, muchos seguirán a su señor el anticristo. Maravillados con sus poderes engañosos, muchos lo seguirán sin cuestionar siquiera su origen. Atribuyendo deidad al anticristo, será reconocido por todo el mundo. Gobernará con la ayuda de sus engañados blasfemos, quienes exaltarán al demonio personificado en este líder, dando para sí toda la adoración reservada únicamente para Dios. Cuán grande es la misericordia de nuestro Dios, que nos libra de la esclavitud del demonio, dándonos a conocer la estrategia del enemigo, desenmascarándolo a través de la Biblia, guiados por su Santo Espíritu. A continuación hemos preparado un importante estudio sobre este tema. Permanece con nosotros y al final recuerda compartir este programa. Tiempos de crisis son el caldo de cultivo perfecto para el surgimiento de figuras humanas de poder. Es el tiempo donde aparecen los grandes tiranos. Las voces de lamento de las generaciones en crisis claman por la aparición de un caudillo que les guíe en pos de la unidad para alcanzar los propósitos humanos. Un caudillo que ofrezca esperanzas para que la humanidad ansíe, aunque finalmente éstas estén fundadas sobre mentiras, da igual. De hecho, al presente, en nuestros tiempos, desde muchos ámbitos sociales, legislativos e incluso espirituales, se oyen voces que se alzan para afirmar que es tiempo de un gobierno único. Un gobierno que enfoque todos los esfuerzos de las naciones en materia económica, ética, ecológica, etc. Que todo vaya guiado con un mismo sentido a nivel internacional. Es en medio de
de tiempos de crisis y desesperación, donde el grueso de la sociedad está predispuesto para ser engañado. Cansados muchas veces de las promesas vacías, sobre todo que en épocas electorales nos bombardean, bombardeados de todo tipo de informaciones confrontadas. ¿A quién podemos creer? Al final, esperamos voces que agraden a nuestros oídos, sin pararnos a considerar si son verdad o no lo son. Apocalipsis capítulo 12 nos ha confrontado con la realidad de una guerra espiritual que nos afecta. Aunque muchos la quieran negar, la realidad de la guerra espiritual está afectando de forma tremenda a esta humanidad. Es cierto que sabemos el resultado. Se nos informa que el diablo será derrotado. Pero al igual que un animal herido, el diablo en su persistente plan por oponerse a todo aquello que viene de Dios, se lanza en acoso contra toda la humanidad, dispuesto para dar sus últimos colectazos destructores antes de ser arrojado al lago de fuego. Entendiendo estas realidades que nos rodean, es apremiante desenmascarar a las huestes de maldad. Es apremiante que aquellos que quieren sembrar el engaño entre nosotros sean puestos de frente, sin las máscaras y la apariencia de piedad. Hay quienes nos acusarán de arrogantes, de integristas por anunciar este mensaje. Pero simplemente lo que queremos es invitar a cada uno de los que leemos la Biblia a pensar, a valorar las máscaras, no imponer elecciones, sino saber que de cada elección que tomemos, cuenta hemos de dar personalmente. Y por eso es importante desenmascarar el engaño que hay detrás. Cuando nos llegamos a Apocalipsis capítulo 13, esta es la tarea que se va a poner delante de nosotros. Y la primera frase de este capítulo se va a relacionar con la última del capítulo anterior. Traducciones castellanas de la Biblia han perdido algo del énfasis original. Pues el sentido original de este texto no es tanto que Juan se para a observar los acontecimientos, sino que es el dragón quien se paró sobre la arena. Así lo escribiría la Nueva Versión Internacional, la Biblia de las Américas, por ejemplo. Es el gran dragón que está preparado para lanzar sus ataques sobre la historia humana y se para en confrontación. Esta posición y esta actitud agresiva hacia lo creado que surge es de donde surge el personaje central en este capítulo, que va a ser la bestia. La bestia, ya con este nombre, nos va a describir un símbolo de crueldad, inmundicia, atemorizador y atroz para la historia humana. Este término busca de una forma impactante que el lector reaccione, que no nos quedemos impasibles ante lo que está sucediendo en la historia. Con esta imagen, que surge del mar, se nos presentan unas realidades, no sé si presentes ya, pues a lo mejor, no sé si futuras, pero realidades que nos confrontan con los sucesos que acaecerán en la historia de la humanidad en los últimos tiempos. Su propósito no es alarmar, sino llamar la atención de aquellos que aún no se han definido, para que tomen partido y definan en qué bando en este conflicto se quieren posicionar. Es un llamado para que escuchemos las advertencias, para que seamos conscientes de lo que hay detrás de las máscaras de los tiempos y en este conflicto, y que de una vez por todos podamos tomar decisiones importantes, y decisiones coherentes, decisiones consecuentes para cada una de nuestras vidas. Hay varias ideas muy importantes en este pasaje que debemos considerar. Por eso vamos a dividir estos versículos de Apocalipsis 13, del 1 al 10, en dos secciones. Vamos a ver hoy los primeros 4, ver las ideas que se destacan ahí, y la próxima semana veremos los otros 6. Porque realmente la Escritura está poniendo delante de nosotros realidades que se esconden detrás de máscaras de apariencia muy buena, de apariencia sencilla, de apariencia sincera, detrás de máscaras incluso de necesidades apremiantes de nuestros tiempos, pero detrás hay cosas que son el problema y son el peligro de los tiempos. Y este pasaje va a concluir con una invitación a la reflexión personal, porque sabes, al final de la historia, el destino eterno de cada uno de nosotros no depende de otros. A veces culpamos a otros por sus interferencias, sus acciones, pero el destino eterno no va a depender de otros. No es tampoco culpa de Dios. A veces culpamos a Dios si es bueno, ¿por qué hace esto, por qué hace aquello? No es culpa de Dios. El resultado eterno de cada una de nuestras vidas es la suma de nuestras elecciones. Es la consecuencia de aquello que nosotros hemos escogido de forma personal. Por eso no podemos buscar culpables. Dios nos advierte,
La Escritura nos confronta con las realidades, ahora tenemos que elegir. Y cuando llegamos aquí, en primer lugar nos encontramos con la presentación de la bestia, versículo 1. Una bestia. Por las figuras que vamos a encontrar en este texto, la imagen es de una persona real. Una persona, un personaje en la historia humana que aglutinará en sí mismo todo este cargo representativo de líder mundial. Es la figura que el apóstol Juan en otros libros va a describir como el anticristo. Esta figura de todo aquello que se opone a Dios. Pero detrás de esta figura no está solo la cabeza visible en forma de este personaje, sino todo un reino que lo secunda con ideologías que van en contra del plan de Dios. Nos dice que esta bestia surge del mar. El mar en la escritura profética es el símbolo del reino de todo poder satánico. El mar está ligado con las profundidades, con los abismos, con todo aquello que está lejos del alcance humano y que trae toda la maldad para la historia. Podríamos leerlo Job 26:12, Salmo 74, 13 y 14, 89, 9 y 10 o Isaías 27:1. Nos dice que es una bestia que surge de las profundidades del abismo, que es poderosa. Nos habla ahí de cuernos, cabezas. Nos habla de poder, de liderazgo. ¿Sabes? El cuerno es símbolo en Apocalipsis de fortaleza. Incluso dentro de la numerología o la cábala hebrea y del contexto del libro de Apocalipsis, nos encontramos que el número 10, que habla de esos cuernos que aparecen en esta figura, no es tanto como un número literal, para verlo así, sino una referencia a la totalidad del poder. La totalidad del poder político y militar de la humanidad, al margen de Dios, se aglutinarán en esta bestia. Todo poder, todo liderazgo en un solo personaje histórico. Todos los recursos humanos van a ser aglutinados en el reino y bajo el dominio de la bestia. Nos da una cuarta imagen también de esta bestia que surge del mar con poder y nos habla de que es una bestia que será coronada, con 10 diademas también. Coronada es la imagen, la diadema es la imagen de la corona otorgada a los vencedores tras la batalla. Entre griegos y romanos era la marca distintiva de la condición regia de un rey. Por lo tanto, se presenta la bestia haciendo valer una autoridad como gobernador de sobre las naciones, pero también con la apariencia del que ha vencido para aglutinar a todas las naciones en un solo propósito, el que trae las respuestas a los anhelos de toda la humanidad. Y nos dice también algo más de esta bestia, que surge del mar, que es poderosa, que está coronada con el gobierno. Nos dice también que su nombre es blasfemo. ¿Sabes? A lo largo de la historia ha habido muchos monarcas que se han identificado a sí mismos como Dios. Muchos personajes que se identifican a sí mismos como Dios. Cada vez que una persona, en cualquier ámbito de la vida, se hace igual a Dios, está blasfemando al Dios verdadero. Cada gobernante que contribuye a la coalición final de la bestia que se está oponiendo a Dios está llevando una corona, ejerce un dominio y poder como resultado del cual está blasfemando a Dios, intentando regir los designios de la humanidad en contra de los designios de Dios. Esta era una realidad muy palpable en el tiempo en que Juan está escribiendo esta epístola, esta carta, esta profecía. Eran los tiempos del Imperio Romano, donde casi cada uno de sus césares se consideraba Dios, y un Dios a quien adorar. Y en muchas de estas ciudades, como veíamos al hablar de los mensajes a las iglesias en Asia Menor, había templos dedicados a la veneración del emperador. Pero realmente esta realidad sigue siendo real en la historia de la humanidad, donde los referentes humanos con facilidad se consideran o hacen iguales a Dios. Esto es una blasfemia. Es una burla contra todo lo sobrenatural, pero será la huella significativa en esta figura de la bestia, del anticristo, que nos dice el apóstol Pablo en 2 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 4, que se hará pasar por Dios. Fíjate, un nombre blasfemo quiere usurpar el nombre de Dios. Y nos dice en último lugar, o podemos verlo, que todas estas figuras nos recuerdan a Satanás. Vemos como ya
el diablo está detrás, y lo podemos ver. Cuando leemos la descripción del dragón en el capítulo 12, este se manifiesta de una forma personal, en la bestia que surge del abismo. Esa bestia que surge para gobernar a las naciones, en el capítulo 13. Satanás, el diablo, el dragón, con esta figura espiritual, se va a encarnar por medio de este personaje histórico, que es el anticristo. El gobierno humano terminará siendo regido en la historia por el diablo y oponiéndose a todo lo que viene de Dios. Estas son expresiones muy fuertes, pero que surgen de la palabra de Dios. En segundo lugar, este pasaje nos ayuda a pensar en el poder de la bestia, versículo 2. Y vi la bestia que era semejante a un leopardo, sus pies como de oso, su boca como de león. Y el dragón se le dio poder, y el dragón le dio su poder y su trono, y grande autoridad. Es una imagen que nos lleva a la profecía de Daniel, capítulo 7. En Daniel, capítulo 7, encontramos una profecía donde estas imágenes se van a ver realidad. Daniel 7, del 1 al 7. A diferencia de Daniel, aquí Juan está poniendo orden inverso de los animales. Leopardo, oso, león. En Daniel sería león, águila, oso, leopardo. Bueno, aquí falta el águila también, ¿verdad? Lo que ocurre es que mientras Daniel veía la historia hacia el futuro, lo que sería, Juan está relatando la historia hacia el pasado, lo que fue. Estamos en órdenes inversos. Uno veía desde atrás lo que iba a acontecer, el otro desde adelante lo que ya había pasado. Cada animal que están mencionando en estas profecías va a representar los grandes imperios que asolarían en futuro desde Daniel, o asolaron en pasado desde Juan, la historia de Israel y de las naciones circunvecinas. Juan no presenta al águila. El águila era la imagen del imperio romano. Y no la presenta porque el poder del águila aún no había prescrito en el tiempo apostólico. Aún estaba vigente el imperio romano en la historia de la humanidad. ¿Cuál es el simbolismo de todos estos animales? El leopardo era el símbolo de la Grecia de Alejandro Magno, que con rapidez y violencia había asolado a todos los pueblos de su entorno. El oso fue el símbolo del imperio medo-persa, donde se va a destacar la ferocidad, la fortaleza, pero también la estabilidad que tenía este imperio. El león va a hablar de la feroz Babilonia, ese poder devastador que consumió pueblos con tremenda crueldad. Fíjate, estos tres animales, podríamos añadirle el imperio romano con la figura del águila que presenta Daniel capítulo 7. Y la imagen es que la bestia será el ser aglutinador de todo el poder humano revelado a lo largo de la historia. En esta figura es el poder que había tenido Babilonia, Medo-Persa, Grecia, Roma, se van a ver aglutinados en la imagen de un solo líder mundial. El reino político y militar que llegará al mundo al final de esos tiempos lo hará con gran rapidez, casi sin dar tiempo a asimilar los cambios. Será aclamado, será demandado por las masas, surgirá en medio de los conflictos humanos en ese caldo de cultivo perfecto para que las sociedades demanden cambios, ya sean reales o ficticios, y en donde los oídos están predispuestos para creer y ser agasajados con aquello que quieren oír. Palabras halagüeñas anhelamos, no palabras de compromiso. Y teniendo comezón de oír, como va a hablar el apóstol Pablo, estaremos levantando líderes con discursos populistas que cautivarán a muchos. Y esto en un sentido se está dando, estamos ya viviendo ese caldo de cultivo en muchos ambientes. Queremos discursos no de lo que nos conviene, sino de lo que queremos cada uno de nosotros. Pero a la par, para imponer su dominio, será un reino cruel, un reino devastador, cual los grandes imperios de la humanidad. En ocasiones nos quedamos con lo que han aportado a la política, a la cultura, a la sociedad, incluso a las estructuras sociales. Sin embargo, todos estos imperios absolutos, tiranos, han sido acompañados de destrucción cruel, de destrucción para imponer ideologías de forma atroz. La presión para fomentar el pensamiento único era característica de todos estos imperios. La presión por desarrollar las ideologías de los movimientos de su tiempo. Y es una
Y una presión que se manifiesta al final en la pérdida por la capacidad de discrepar, la pérdida de la capacidad de acusar o condenar. Y al final termina siendo un reo y termina siendo perseguido como disidente todo aquel que piensa diferente. Termina siendo criminalizada y condenada la discrepancia. El que no acepta la norma es criminalizado. Y como se daba en aquellos imperios, se va a dar en el tiempo del anticristo y en muchos ámbitos, vamos a decir, se está dando ya en el día de hoy. Todo poder al final va a ser entregado en manos de la bestia, con la total sumisión de las sociedades humanas desesperadas por sus fracasos. En tercer lugar, este pasaje, versículo 3, nos va a hablar del mensaje. El mensaje que esta bestia quiere transmitir también para cada uno de nosotros. Considerar el mensaje propagandístico del anticristo y su reino en medio de la historia de la humanidad. Y realmente esta imagen nos va a presentar la realidad del engaño. Dice Apocalipsis 13:3, vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Fíjate en el sutil engaño que está como estandarte. Fíjate, aunque hay evidencias serias de herida, de muerte, el texto nos pone una pequeña palabra ahí, que es como. Una imagen. ¿Sabes? Cuando vemos los movimientos ideológicos de las sociedades, los movimientos políticos, hay evidencias serias de que las sociedades humanas siempre han estado abocadas al fracaso. Hemos visto el fracaso de los diferentes movimientos a lo largo de la historia. Hemos sufrido las catastróficas consecuencias de vivir al margen de los paradigmas éticos de Dios. Hemos visto la degradación alcanzando al ser humano por todos ámbitos. Y a pesar de todo seguimos cayendo en los cantos de sirena que anuncian paz sin haber paz, prosperidad viviendo en escasez, mejoras cuando todo se derrumba y cuando realmente no tenemos al alcance los recursos para mejorar. Nos encontramos con la realidad de una figura que aparecerá intentando imitar la obra de Cristo. Y esta palabra sencillita que aparece en el versículo 3, ¿cómo?, es importante. Una herida mortal o como mortal, con apariencia. Es una imagen que nos hace pensar en que era un hecho real o un mero montaje. Un mero montaje. ¿Sabes? Hoy en día, con todo el engaño que nos rodea, con todo el desarrollo incluso de inteligencia artificial que estamos viviendo, es muy difícil distinguir entre lo real y lo que es una mera ilusión o imitación. Estamos rodeados del ilusionismo engañoso, donde las mentes predispuestas para el engaño lo creen todo. Me llama la atención que se cataloga de crédulos a los religiosos que tienen puesta su esperanza en algo más allá de lo material. Y no es más crédulo aquel que pone su confianza en lo humano, que siempre ha estado revestido de ilusionismo engañoso. Ese ilusionismo que surge por los medios de comunicación, por ejemplo, en medio de la publicidad, que te promete aquello que lava más limpio y a la hora de la verdad funciona de aquella manera. En Egipto, ya cuando el pueblo de Israel estaba cautivo, Dios manifestó su poder y en pequeña escala los sabios de Faraón fueron repitiendo y manifestando pequeñas muestras y crearon pequeñas reproducciones de lo que era el poder majestuoso de Dios. Lo que Dios hizo convirtiendo un río en sangre, ellos lo hicieron también en pequeñas probetas. Al igual lo que Dios hace en la creación desde la nada, los sabios de la modernidad lo hacen en laboratorios. Intentamos imitar y crear y justificar con razones nuestra sabiduría. El imitador, nos tenemos que confrontar, es que nunca tendrá el poder del creador. El imitador genera ilusiones engañosas, fascina a las masas, les afirma en su posicionamiento en contra de Dios, pero solamente ofrece promesas vacías, milagros que alegran el presente pero que no dan respuesta para la eternidad, como veremos en el versículo 14 de este propio capítulo 13 de Apocalipsis. Alegrías efímeras que simplemente contienen un efecto placebo frente al dolor inextinguible de la desesperanza. No puede jamás traer esperanza porque el diablo está derrotado. No tiene esperanza.
Sin embargo, cuando llegamos al versículo 4 de este pasaje, nos encontramos con la arrogancia de la bestia. Esa arrogancia que lleva a todas esas multitudes engañadas, maravilladas y fascinadas por las manifestaciones de poder pequeño, de poder imitando el poder de Dios. Fíjate, dice ahí, que esas multitudes adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia. Adoraron a la bestia y clamaron: ¿quién como la bestia? ¿Quién podrá luchar contra ella? Fíjate cómo ya las máscaras van cayendo. Y sin las máscaras vemos que detrás de la bestia, detrás de este gobierno mundial único, de este gobierno mundial que promete soluciones para cualquier problema, de este camino común del ser humano para luchar en contra de los conflictos de la humanidad, detrás de estas nos encontramos al dragón. Satanás es quien está detrás de los poderes de la historia. Posicionarse con los poderes humanos es posicionarse con Satanás. Adorar a los líderes humanos es adorar a la bestia. No es posible la neutralidad. No es posible servir a Dios e identificarse con las ideologías, conductas y valores del presente. Las estrategias globales de esta sociedad, detrás de las ideologías de nuestra sociedad, son llevar a la humanidad a extinguir todo atisbo de fe. Y no podemos creer que detrás hay patrones de buenismo y patrones mejores. El intento de esta generación es destruir todo atisbo de fe y esperanza espiritual. Y eso no lo vamos a cambiar desde dentro. Solo podemos frenarlo haciendo frente al avance hostil de la bestia, proclamando la verdad, anunciando y desenmascarando al enemigo, anunciando el engaño que está detrás de la máscara. ¿Sabes? La humanidad engañada no es una humanidad excusada. Lo cierto es que en muchas ocasiones en nuestra historia hablamos de bondad o maldad. Y nos damos cuenta de que hay multitudes de personas en nuestro tiempo que no son malas personas. Multitudes de personas que están detrás de las ideologías del presente y que son buenas personas con buenas motivaciones, con grandes ideales y que quieren cambiar la historia. El error que muchas veces hemos asumido es el pensar que son las malas personas las que van a estar destinadas al castigo eterno. Porque desde esta perspectiva, ¿sabes? Todos estamos destinados porque todos somos malos, todos somos pecadores. Hay muchas personas con corazón genuino de bondad, con sinceros deseos de cambiar la historia, con empeños bondadosos por hacer grandes cosas en el entorno, por aliviar las cargas de otros, pero que han sido incapaces de discernir que el hecho sustancial de la historia es que por más que cambiemos lo material, esto no nos aporta ninguna esperanza eterna, de nada sirve. La gran tragedia del ser humano y de la humanidad contemporánea no es la miseria de la carne. La gran tragedia de nuestra sociedad es la miseria del espíritu. Es que hemos decidido caminar sin Dios. Y caminar sin Dios agota toda esperanza del ser humano. Mientras no asumamos que vivir sin Dios es lo que nos está conduciendo al desastre, nada de lo que hagamos producirá cambios reales. Y ahí está el problema. El problema es que el dragón, con su astucia, la bestia, con su presencia y sus manifestaciones de poder, están llevando a la humanidad a vivir sin la presencia de Dios, a vivir sin pensar en Dios, a vivir sin contar con Dios, sin valorar la realidad del destino eterno que nos afecta. El engaño es real. Y si no escucho la advertencia de Dios llamándome a regresar a Él, a darle importancia, a darle prioridad en mi vida, seré responsable de mi decisión. La actitud de buscar la adoración no es más que el reflejo de aquella huella de Génesis 3. Seréis como Dios. Mientras que al presente nosotros, en el día de hoy, estamos empezando a proclamar que somos dioses, que estamos asemejándonos a Dios. El orgullo de lo humano es lo que nos está destruyendo. El orgullo de querer ser dioses cuando realmente somos frágiles, débiles, sujetos a la temporalidad. Cuidado. Cuidado que en medio de nuestros esfuerzos no estemos sirviendo y adorando a aquello que no es el Dios vivo, creador de cielos y tierra. Cuidado de que no estemos adorando en aquello que no repercute para la eternidad.
Cuidado de que no estemos sirviendo a los deseos de los ojos, a lo temporal, construyendo vidas aquí, pero que cuando se acaben, ¿qué nos llevaremos? Cuidado. Puede ser maravilloso todo este tiempo. Puedes estar cargado de bondad y de bendiciones, pero todo ello sin contar con Dios me lleva al castigo eterno. El engaño es real y es necesario abrir los ojos en este tiempo para ver quién está detrás de la máscara influenciando a nuestra generación. Es necesario que seamos conscientes que detrás de las políticas que quieren erradicar a Dios de las constituciones y de la vida pública no están los malos patrones de personas que han actuado mal, sino que está la estrategia del diablo que no quiere que miremos a Dios. Debemos reconocer que el diablo quiere hacernos olvidadizos de las bendiciones de Dios, hacernos olvidadizos de todo lo que Dios nos da. Debemos reconocer que detrás de la denuncia de muchos para abandonar las iglesias acerca de la hipocresía que hay en estas, no están las faltas de algunos, que sí las hay, sino que está el engaño del diablo que nos hace estar ciego a las bendiciones y ayuda que también hemos recibido. Que detrás de este impulso que hay en nuestro presente por hablar de una espiritualidad privada, pues detrás de este impulso no está la inocencia de unos cuantos que quieren evitar el conflicto social, sino que está la estrategia destructora del diablo que quiere erradicar de cada uno de nosotros la visión de Dios en la historia humana. No nos quedemos viendo las máscaras atractivas que nos presentan en el día de hoy, sino que pidamos a Dios discernimiento para ver la realidad de aquello que hay en el fondo de las cosas. Solo en Cristo, solo contando con Cristo, que es la luz, tendremos la luz. Solo con la acción del Espíritu podremos discernir lo que viene de Dios y lo que viene del diablo. Si rechazamos la guía de Cristo y la guía del Espíritu, solo las tinieblas nos rodearán. La advertencia es seria. Hay muchas cosas en nuestro tiempo, con apariencia de piedad, con apariencia de bondad, pero no son más que la influencia del diablo, para que nos ocupemos del presente, de lo material, y nos olvidemos de que nuestra realidad es eterna. Que pensemos en las batallitas de lo material y nos olvidemos de la gran batalla, la batalla de los siglos. Que dejemos de pensar en Dios y neguemos su necesidad en nuestras vidas. Por eso no caigamos en la trampa. Busquemos a Dios, solo en Él hay esperanza. Que Dios te bendiga. Espíritu Santo, tú eres mi guía, me das alegría, consuelas mi vida. Espíritu Santo, tú quitas mis dudas, ya no ando en tinieblas, oh, pues tú me iluminas, oh, mi cuerpo es un templo en donde solo tú habitas. Cuando llenas mi vida con tu poder, mi cuerpo tiembla y mi alma también. Es que es tan grande tu poder, oh, Espíritu Santo. Espíritu Santo, ven aquí a mi vida y llena este lugar.
voluntad. Mi cuerpo tiembla y mi alma también. Es que es tan grande tu poder, oh, oh, Espíritu Santo. Espíritu Santo, ven aquí a mi vida y llena este lugar. Quémame con tu fuego. Quebrántame hasta que tenga que llorar. Espíritu Santo, solo en tu presencia es donde quiero estar. En esta humilde vida toma tu lugar. Tócame, quebrántame, dirígeme. Quiero hacer tu voluntad. Espíritu Santo, Espíritu Santo, lléname ahora mismo en este lugar. Oh, quebrántame, satúrame, dirígeme. Tócame, quebrántame hasta que tenga que Espíritu de Dios, hazme llorar. Oh, Espíritu de Dios, ven a mí. Oh, quebrántame, dirígeme. Oh, yo quiero hacer tu voluntad. Creo que una de las grandes necesidades que tenemos en los tiempos que nos toca vivir es lo que el apóstol Pablo ha llamado discernimiento de espíritu. Discernimiento para saber lo que hay detrás de las cosas. No fiarnos solo de la apariencia, sino examinar y buscar la verdad. No conformarnos con discursos con apariencia de piedad, con parecer respuestas a necesidades, sino ver lo que realmente esconden en cuanto a nuestro acercamiento a Dios. Todo aquello que te distancia de Dios, recházalo. Todo aquello que te roba tiempo para dar la prioridad a tu vida, a Dios, recházalo. Todo aquello que quiere usurpar el trono de Dios en tu vida social y darle la importancia que tiene, recházalo. Porque solamente Dios es fuente de vida. Y si negamos a Dios, si renunciamos a Dios, no nos queda esperanza. Todo en esta vida es efímero, todo en este tiempo es efímero, y podemos disfrutar de grandes bendiciones y riquezas, pero todo se queda aquí, y el único tesoro que podemos llevarnos es llevar a Cristo, a Dios en nuestros corazones. Eso es lo que nos da esperanza, lo que nos da una verdadera visión. Por eso examina todas las cosas que llegan y todas las influencias que llegan en torno de si dan la importancia y la prioridad a Dios, si atiende las demandas de Dios, y si no, recházalos. Que Dios nos ayude a discernir lo correcto. Por eso vamos a pedir su sabiduría, porque esto no tiene que ver con lo que diga una persona o la otra, sino con lo que Dios dice en su palabra, y que tengamos la sabiduría para escudriñar las Escrituras. Ellas son la verdad, no nuestras opiniones. Las Escrituras es lo que Dios quiere que sepas, y lo que te va a revelar los engaños. Por eso que Dios nos dé ese valor para escudriñarlas y aplicarlas cada día en cada una de nuestras vidas. Vamos a pedir a Dios que nos dé esa sabiduría en este tiempo. Gracias, Padre, porque nos has dejado todos los recursos para discernir el error que nos rodea. Nos has dejado tu palabra, que es lámpara a nuestro camino, lámpara a nuestros pies, Señor. Nos has dejado la persona de nuestro Señor Jesucristo, el cual es la luz verdadera que alumbra a todo hombre. Nos has dejado el Espíritu Santo, que nos guía a toda la verdad. Por eso, Padre Celestial, enséñanos
a vivir en dependencia total de tu palabra, con la ayuda del Espíritu Santo y bajo la protección de nuestro Señor Jesucristo y el perdón de Él para cada una de nuestras vidas. Nuestro Padre Celestial, que no nos acomodemos en este tiempo a escuchar aquello que nos parece bonito, sino que examinemos todo, dedicando tiempo para conocer tu palabra, porque ella es la verdad. Sí, Padre Celestial, dirígenos, ayúdanos, fortalécenos y danos ese discernimiento, para que, aunque se levanten enemigos hostiles, aunque esa bestia se levante en medio de este tiempo para confrontar tu nombre, nosotros sepamos refugiarnos en ti, porque solamente en ti hay esperanza. Señor, que a ti sea toda la gloria, y sobre cada uno de nosotros derrama la bendición que tanto necesitamos. Te lo pedimos en tu santo nombre. Amén. Que Dios te bendiga en este tiempo. Y sigue buscando la verdad que está en Cristo.